a la orilla del mar de Galilea, donde las aguas se extienden tranquilas y el horizonte se funde con la luz matinal, se hallaba una pequeña ciudad que respiraba el ir y venir del comercio. Sus calles polvorientas y angostas servían de paso a mercaderes, pescadores y viajeros que con la mirada fija en sus cargas y el pensamiento ocupado en sus negocios, transitaban sin reparar en la historia que allí estaba por escribirse. Entre ellos, un hombre ejercía una labor que lo distinguía, pero que también lo distanciaba de la estima popular. Un recaudador de impuestos. Su nombre era Mateo, también conocido como Leví, hijo de Alfeo. Vestido con ropas limpias pero sin ostentación, se sentaba tras una mesa de cuentas, donde pergaminos, tablillas y bolsas de monedas marcaban el ritmo de sus días. La labor de un publicano, como se llamaba a los cobradores de tributos, era vista con recelo por su propio pueblo. Servían como intermediarios entre la autoridad romana y los habitantes de Judea y Galilea, recogiendo los impuestos que el imperio exigía. Esta tarea, aunque legítima a los ojos de la ley romana, provocaba rechazo entre los judíos, quienes veían en ella una colaboración con la ocupación extranjera. Mateo, al igual que otros publicanos, era sospechoso de enriquecerse injustamente, y su presencia en las calles generaba miradas de desaprobación y murmullos a sus espaldas. Su vida, hasta aquel momento, había transcurrido en la aparente estabilidad de un oficio seguro. Sabía calcular con rapidez, registrar con orden y mantener la compostura frente a la tensión de quienes se resistían a pagar. Sin embargo, tras esa fachada de exactitud y control, su corazón cargaba con una distancia creciente respecto a su pueblo y tal vez respecto a sí mismo. El día que todo cambió, no fue anunciado por señales visibles ni por grandes acontecimientos externos. Fue un día común en apariencia, las olas rompiendo suavemente contra la orilla, las voces de los pescadores negociando el precio del pescado recién capturado, el murmullo constante del mercado. Sin embargo, en medio de esa rutina, una presencia distinta se acercó. Un hombre caminaba entre la multitud con un paso sereno, su mirada firme y profunda. No se anunciaba con guardias ni con títulos, pero su sola presencia atraía la atención de quienes le veían pasar. Su nombre era Jesús de Nazaret. Hasta entonces, Mateo quizás había oído rumores sobre él. Historias de curaciones, palabras que hablaban de un reino distinto al que Roma imponía, relatos de una autoridad que no se apoyaba en el poder militar, sino en algo invisible, pero irresistible. Cuando Jesús se detuvo frente a la mesa de Mateo, el silencio pareció cubrir el entorno inmediato. No hubo largas explicaciones, ni discursos elaborados, tan solo una invitación, breve y directa. «Sígueme». Para Mateo, esas dos palabras no fueron un llamado más. No era la voz de un comerciante buscando un favor, ni de un soldado reclamando un pago. Era una voz que atravesaba las capas de su oficio, de su reputación y de sus temores, llegando a lo más profundo de su ser. En ese instante, la balanza de su vida se inclinó hacia una dirección inesperada. Dejar la mesa de recaudación significaba abandonar no solo un trabajo, sino una seguridad económica, una identidad social y un lugar definido en el orden establecido. Implicaba adentrarse en un camino incierto, seguir a un maestro cuyo destino no se presentaba como triunfal en términos humanos, pero cuyo mensaje resonaba como una verdad imposible de ignorar. Mateo se levantó. La decisión fue silenciosa, pero irreversible. No tomó tiempo para negociar condiciones, ni para posponer la respuesta. Su movimiento, levantándose de la mesa y dejando atrás las monedas y pergaminos, marcó el inicio de una vida transformada. A partir de ese momento, su lugar ya no estaría en el registro de las cuentas terrenales, sino en el testimonio de las buenas nuevas. Aquella mesa, testigo de transacciones y cálculos, quedaría vacía, mientras Mateo se unía al grupo de discípulos que seguirían a Jesús en caminos polvorientos, aldeas lejanas y jornadas de enseñanza y servicio. Esa decisión, tomada en un instante, cambiaría no solo su propio destino,
sino también el curso de incontables vidas, pues el publicano convertido en apóstol llegaría a ser autor de uno de los relatos más profundos y completos sobre la vida y obra del Maestro, el Evangelio según Mateo. En la brisa suave de Capernaum, mientras la ciudad continuaba con su ajetreo, un hombre había dejado atrás las cuentas de este mundo para dedicarse a anunciar un reino eterno. El mar seguía batiendo contra la orilla, pero en el corazón de Mateo se había abierto una senda nueva, marcada no por el sonido de las monedas, sino por la voz que le había llamado. Tras el llamado en Capernaum, Mateo no regresó a su mesa de recaudación. En lugar de las cifras y los registros, ahora su vida se llenaba de pasos polvorientos siguiendo al Maestro, observando y aprendiendo. Sin embargo, el eco de su antigua vida no desapareció de inmediato. Su reputación como publicano aún era conocida, y no todos veían con buenos ojos que ahora caminara entre los discípulos. En los días posteriores a su llamado, Mateo decidió realizar un acto que en su corazón tenía un significado profundo: preparar un banquete en su casa. Era una costumbre de hospitalidad, pero también un gesto de reconciliación con aquellos a quienes había cobrado impuestos y con los que había compartido su antiguo oficio. Más allá de la comida y el vino, aquel encuentro sería una oportunidad para que muchos escucharan al Maestro. Quizá por primera vez, la casa de Mateo se llenó de voces. Publicanos y personas consideradas pecadores según la estricta mirada de los fariseos ocuparon los asientos junto a otros invitados. El Maestro, lejos de rechazar la compañía de quienes eran despreciados por la sociedad, se sentó a la mesa con ellos. Para Mateo, aquello era más que un gesto amable. Era una demostración viva de que el reino que Jesús anunciaba no estaba reservado para los considerados justos por la ley, sino que se abría con misericordia para todo corazón dispuesto a escuchar y creer. En ese ambiente, el contraste se hacía evidente. Afuera, algunos fariseos murmuraban y cuestionaban: ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? La respuesta de Jesús, firme y serena, llegaría como un faro de claridad. No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo escuchó esas palabras, y supo que estaban profundamente ligadas a su propia historia. Él, que había sido contado entre los indignos, ahora era recibido, no por méritos propios, sino por la gracia que se le ofrecía. Esa comprensión se convertiría en la base de su testimonio y de la forma en que narraría, años después, el mensaje de Jesús en su Evangelio. La comida se desarrolló sin prisas. Jesús no buscaba imponer su mensaje con la fuerza de un argumento, sino con la cercanía de su presencia. En cada mirada, en cada gesto de atención hacia quienes la sociedad relegaba, se percibía una autoridad que no dependía de cargos ni leyes humanas. Mateo, observando, se preguntaba cómo un hombre podía unir en una misma mesa a quienes de otro modo jamás se habrían sentado juntos. Aquel día, más que un banquete, fue un acto profético. Era la imagen visible de un reino que derribaba muros de prejuicio y exclusión y que invitaba a todos a entrar por la puerta del arrepentimiento y la fe. Para Mateo, significó también un compromiso: seguir aprendiendo, pero también comenzar a registrar en su corazón, y más tarde en sus escritos, lo que veía y oía del Maestro. Al caer la tarde, cuando los últimos invitados se retiraron y la casa volvió al silencio, Mateo permaneció en oración. No era un hombre acostumbrado a la vida espiritual intensa. Sus días previos estaban marcados por cálculos y transacciones, pero ahora sentía la necesidad de meditar en lo que había vivido. Entendía que su llamado no había sido solo a dejar un oficio, sino a abrazar una misión, dar testimonio de la misericordia que le había alcanzado. En los días que siguieron, Mateo acompañó a Jesús en aldeas y caminos, escuchando enseñanzas, viendo milagros, presenciando cómo personas enfermas eran sanadas y cómo corazones endurecidos se abrían. Y en cada jornada, algo más de su antigua vida quedaba atrás.
Comprendía que no todos aceptarían este cambio. Para algunos siempre sería el publicano, pero para el maestro ahora era un discípulo, un testigo del reino. Esa identidad, nueva y eterna, era la que guiaría cada paso de su caminar. Con el paso de las semanas, Mateo aprendió que seguir al maestro no era un camino estático, sino un constante movimiento. Jesús no permanecía en un solo lugar. Su ministerio se extendía por aldeas, campos y ciudades. Donde quiera que iba, la gente se congregaba para escucharle. Y en cada encuentro, una nueva enseñanza, una nueva imagen, una nueva historia iluminaba los corazones. Mateo, observador meticuloso por naturaleza, comenzó a notar un patrón en la forma en que Jesús comunicaba. No se limitaba a transmitir conceptos abstractos o normas rígidas. Hablaba en parábolas, relatos sencillos que contenían verdades profundas. Historias de sembradores, de ovejas perdidas, de perlas preciosas y de redes llenas de peces. Cada imagen era tomada de la vida diaria, pero conducía la mente a realidades eternas. Entre la multitud, algunos escuchaban con apertura y esperanza, otros con escepticismo o incluso hostilidad. Sin embargo, Jesús hablaba con la misma claridad para todos. Mateo, que había pasado años interpretando cifras y documentos, se asombraba ahora de cómo la palabra podía llegar al corazón de cualquier persona, sin importar su nivel de instrucción. Una de las parábolas que más impacto tuvo en Mateo fue la del publicano y el fariseo orando en el templo. Aunque no era un relato literal de su propia vida, sentía que sus palabras lo atravesaban. El fariseo, confiado en sus méritos, se presentaba orgulloso ante Dios. El publicano, en cambio, no se atrevía ni a alzar la vista, y solo decía: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Jesús concluía afirmando que aquel publicano, humilde y arrepentido, era quien salía justificado. Mateo comprendió que ese era el núcleo del mensaje que había transformado su propia existencia. Los días eran largos, y el camino, a veces arduo. Pero para Mateo, cada jornada era una oportunidad de aprender, no solo de las palabras del Maestro, sino también de su manera de vivir. Jesús no enseñaba algo que él mismo no practicara. Su compasión, su paciencia y su firmeza eran tan evidentes como sus milagros. En los momentos de descanso, Mateo comenzaba a hacer anotaciones mentales, guardando detalles de lo que escuchaba. Sin saberlo todavía, estaba preparando el material que años más tarde se convertiría en uno de los evangelios que darían forma a la fe de generaciones enteras. Al caer la noche, mientras las fogatas iluminaban el campamento y el murmullo de la conversación se mezclaba con el silencio de las estrellas, Mateo miraba el rostro del Maestro y comprendía que estaba presenciando algo que trascendía el tiempo. No era simplemente un hombre sabio ni un profeta más. En él había una autoridad divina que transformaba todo lo que tocaba. En los meses que siguieron, Mateo no solo fue testigo de enseñanzas profundas, sino también de actos de poder que revelaban la compasión del Maestro. Allí donde Jesús pasaba, los enfermos eran traídos en camillas, los ciegos extendían sus manos, los leprosos se acercaban con una esperanza temblorosa. Y Mateo veía cómo, uno a uno, recibían sanidad. Un día, en una pequeña aldea junto al lago, una multitud se había reunido alrededor de una casa, donde Jesús enseñaba. Entre ellos, unos hombres trajeron a un paralítico, pero no pudieron entrar por la puerta debido a la cantidad de gente. Con determinación, subieron al techo, retiraron parte de la cubierta y descendieron al hombre justo delante del Maestro. Mateo, junto con los demás, observaba con atención. Jesús, viendo la fe de aquellos hombres, no solo sanó al paralítico, sino que primero le dijo: «Tus pecados te son perdonados». Estas palabras provocaron murmuraciones entre algunos escribas presentes, pero para Mateo eran una revelación. La autoridad de Jesús no se limitaba a lo físico, sino que alcanzaba lo más profundo del alma. En otro momento, Mateo vio cómo un hombre con lepra se acercaba, algo prohibido por las leyes de pureza. La multitud se apartó,
temerosa del contagio. Jesús, en lugar de retroceder, extendió su mano y lo tocó, diciendo, «Quiero, sé limpio». De inmediato, la piel del hombre fue restaurada. Mateo entendió que la compasión de Jesús no conocía barreras sociales ni religiosas. Él se acercaba allí donde el dolor era más grande. Cada milagro era más que una demostración de poder, era una señal visible del reino que Jesús proclamaba. Mateo, que había vivido en un mundo donde la ley y las normas definían quién era aceptado y quién era excluido, veía ahora un modelo distinto, un reino donde la misericordia se manifestaba en acciones concretas. Para el antiguo publicano, esto era especialmente significativo. Había experimentado en carne propia el rechazo de la sociedad, y ahora presenciaba cómo otros, marginados por diferentes razones, eran restaurados a la dignidad y la esperanza. Con cada sanidad, con cada acto de misericordia, Mateo sentía que sus antiguas nociones de justicia y valor se desmoronaban, reemplazadas por una comprensión más amplia y profunda. La justicia del reino no era solo un equilibrio de cuentas, sino una restauración de lo que estaba roto. Así, mientras el maestro seguía caminando hacia nuevas aldeas, Mateo se comprometía a guardar en su memoria y en su corazón todo lo que veía y oía. Sabía que algún día esas memorias serían más que recuerdos personales, serían testimonio para el mundo. Un amanecer en las colinas cercanas a Capernaum. El maestro se apartó del bullicio de las aldeas y subió aún. No fue una subida solitaria. Lo seguía una multitud variada, pescadores, madres con niños, ancianos apoyados en sus bastones, hombres con rostros endurecidos por el trabajo, mujeres con cestos vacíos. Mateo, como uno más de los discípulos, avanzaba junto a ellos, sintiendo que aquel día traería algo más que enseñanzas habituales. Cuando Jesús se sentó sobre la hierba, el murmullo se apagó. Su voz comenzó a fluir con una cadencia que no buscaba imponerse, sino penetrar profundamente. Las primeras palabras resonaron como una proclamación de un reino distinto al que ellos conocían. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo escuchaba atentamente, comprendiendo que cada frase era un giro completo en la lógica del mundo. En su antigua vida, el poder, la acumulación y el estatus eran metas que definían el valor de un hombre. Pero aquí, Jesús declaraba que los humildes, los que sufrían, los perseguidos, eran los verdaderos herederos de la bendición divina. El sermón se extendía, abordando no solo actitudes externas, sino la raíz interna de cada acción. No se trataba únicamente de evitar el homicidio, sino de arrancar la ira del corazón. No bastaba con no cometer adulterio, sino que había que purificar la mirada y el deseo. No era suficiente amar al prójimo, había que amar también al enemigo y orar por quienes perseguían. Mientras las palabras se desplegaban, Mateo percibía que no eran simples enseñanzas morales. Eran una invitación a vivir de una forma radicalmente distinta, a reflejar en la vida diaria el carácter mismo de Dios. Y sabía que esto no era fácil. Requería un cambio profundo, como el que él mismo estaba experimentando desde aquel día en que dejó su mesa de recaudación. El maestro también habló de la oración, no como un espectáculo para ser visto por otros, sino como un diálogo sincero con el Padre en lo secreto. Enseñó a decir, «Padre nuestro que estás en los cielos». Mateo reconocía en esas palabras una cercanía que desafiaba la rigidez de las fórmulas religiosas. Al final del sermón, Jesús comparó a quienes ponían en práctica sus palabras con un hombre que edifica su casa sobre la roca, firme ante la tormenta. Para Mateo, esa imagen se grabó profundamente. Había conocido lo frágil que era edificar sobre cimientos humanos, riquezas, reputación, poder. Ahora comprendía que solo la obediencia a la palabra del Maestro podía dar una base que resistiera todo. Cuando descendieron del monte, el silencio de muchos indicaba que no eran simples oyentes,
sino personas que habían sentido que sus corazones eran puestos a prueba. Mateo sabía que aquel día había presenciado no solo un discurso, sino un acto fundacional del reino de los cielos. El grupo que seguía a Jesús había crecido. Había hombres y mujeres que le acompañaban en sus recorridos, pero no todos tenían el mismo grado de cercanía. Un día, el maestro subió a un monte para orar y pasó la noche en comunión con el Padre. Al amanecer, llamó a los que él quiso, y de entre ellos escogió a 12 para que estuvieran con él de manera especial y para enviarlos a predicar y sanar. Mateo se encontraba entre los escogidos. El momento no estuvo marcado por ceremonias elaboradas, pero sí por un sentido profundo de misión. Al escuchar su nombre, Mateo, en labios del Maestro, comprendió que no solo había sido llamado a seguir, sino ahora a representar y extender la obra de aquel que le había transformado. La lista incluía pescadores como Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, hombres con fervor nacionalista como Simón, el Celote, y también a Judas Iscariote. Era un grupo diverso, con trasfondos y personalidades distintas, incluso opuestas. Mateo sabía que para algunos de ellos, su pasado como publicano podía ser motivo de recelo. Sin embargo, en la elección del maestro veía un mensaje claro. En el reino, la unidad no se basa en los antecedentes humanos, sino en el llamado divino. Jesús les dio autoridad sobre espíritus impuros y poder para sanar toda enfermedad. También les instruyó sobre el camino, ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, anunciar que el reino de los cielos se había acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Y les recordó que lo que habían recibido de gracia debían darlo. Para Mateo, estas palabras resonaban con un peso especial. Él, que antes cobraba a otros por cada impuesto, ahora estaba llamado a dar libremente lo que había recibido. La misión no consistía en acumular, sino en entregar, no en imponer cargas, sino en aliviarlas. Ese día, más que un cambio de título, fue un cambio de propósito. Ya no sería simplemente testigo, sino participante activo en la obra del reino. Cada paso que diera, cada palabra que pronunciara, debía reflejar la autoridad y la misericordia del Maestro. Mientras descendían del monte, el grupo de los 12 comenzaba a tomar forma. No eran un ejército con armas ni funcionarios con poder político. Eran mensajeros de un reino invisible, pero más real que cualquier imperio humano. Mateo sentía el peso y la honra de esa misión. Sabía que el camino por delante traería desafíos, incomprensión y oposición, pero también sabía que el que los enviaba estaría con ellos hasta el fin. Después de ser llamados y enviados, los 12 comenzaron a recorrer aldeas y ciudades siguiendo las instrucciones del Maestro. No llevaban bolsas con monedas ni provisiones abundantes. Confiaban en la hospitalidad de quienes recibieran el mensaje. Mateo, que antes calculaba cada movimiento en términos de ganancia y seguridad, aprendía ahora a depender de la providencia de Dios y del corazón dispuesto de los demás. En cada lugar, el anuncio era el mismo. El reino de los cielos se ha acercado. Pero no se trataba solo de palabras. Allí donde eran recibidos, también se manifestaba el poder de Dios. Enfermos sanaban. Los que vivían en tinieblas espirituales recibían luz, y personas atadas por la opresión espiritual eran liberadas. Mateo observaba cómo la reacción de las personas variaba. Algunos escuchaban con alegría, abriendo sus hogares y corazones. Otros, con escepticismo, cerraban las puertas y rehusaban siquiera escuchar. Jesús ya les había advertido que no todos aceptarían el mensaje, y que en tales casos debían sacudir el polvo de sus sandalias y seguir adelante. En las noches, cuando el día de trabajo terminaba, Mateo reflexionaba sobre el contraste entre su vida anterior y la actual. Antes, su trato con las personas estaba condicionado por el pago que podían hacer. Ahora su servicio era gratuito y su recompensa invisible pero eterna. En una aldea de Galilea, Mateo fue testigo de cómo una mujer,
marginada por años debido a una enfermedad, se acercó con fe y fue restaurada. Su rostro antes apagado se iluminó con una paz nueva. Aquella imagen quedó grabada en su memoria como un recordatorio de que el mensaje que llevaban no era una filosofía abstracta, sino vida que tocaba lo más profundo del ser humano. La misión también fortalecía la relación entre los dos. Aunque las diferencias de carácter y pasado seguían presentes, el trabajo conjunto en la proclamación del reino iba forjando una hermandad que superaba cualquier división. Mateo sentía que por primera vez su vida no estaba aislada en intereses propios, sino unida a un propósito común que trascendía sus capacidades individuales. A medida que la obra del Maestro se extendía, también crecía la oposición. Los líderes religiosos, al ver que las multitudes seguían a Jesús y escuchaban su enseñanza más que la de ellos, comenzaron a buscar maneras de desacreditarlo. Mateo, que conocía bien las tensiones políticas y religiosas de su tiempo, comprendía que no se trataba solo de una diferencia de interpretación de la ley, sino de una amenaza directa al sistema de poder establecido. En varias ocasiones, los fariseos y escribas confrontaron a Jesús públicamente, intentando atraparlo en sus palabras. Le cuestionaban sobre el ayuno, sobre la observancia del sábado, sobre la autoridad para perdonar pecado. Mateo presenciaba cómo el maestro respondía con una sabiduría que dejaba sin argumentos a sus oponentes, pero que al mismo tiempo aumentaba su hostilidad hacia él. Un episodio particularmente tenso ocurrió cuando Jesús sanó a un hombre con la mano seca en la sinagoga, en día de reposo. Los líderes religiosos, más preocupados por la interpretación estricta de la ley que por la necesidad del hombre, se indignaron. Jesús les dijo: «Es lícito hacer el bien en sábado», y procedió a sanar. Mateo entendía que aquel acto no era una provocación gratuita, sino una declaración de que la misericordia estaba por encima del ritualismo vacío. Con cada confrontación, la brecha entre el maestro y los líderes se hacía más profunda. Mateo veía que esto no solo afectaba a Jesús, sino que también implicaba riesgos para los discípulos. Ser asociados con él significaba enfrentar miradas de desaprobación, críticas abiertas y en algunos casos amenazas veladas. A pesar de esto, Mateo no se apartó. Su decisión de seguir al Maestro había sido tomada sin condiciones, y cada acto de Jesús reafirmaba que estaba en el camino correcto. Él sabía que la oposición no era señal de fracaso, sino evidencia de que la luz estaba exponiendo las tinieblas. En su interior, Mateo comenzaba a percibir que el conflicto no terminaría en simples discusiones. Había un peso en el ambiente, una tensión que anunciaba que el desenlace de la misión de Jesús implicaría un costo alto. Y sin embargo, ese mismo costo sería la puerta para una esperanza más grande que la que el mundo podía ofrecer. El día llegó en que el Maestro comenzó a caminar hacia Jerusalén. No era un viaje más, y aunque no todos los discípulos entendían plenamente lo que estaba por suceder, había en el ambiente una mezcla de expectación y de peso espiritual. Mateo, siguiendo al Maestro, recordaba las palabras que había escuchado en diferentes momentos, cuando Jesús hablaba de que el Hijo del Hombre sería entregado, sufriría y resucitaría al tercer día. El camino a Jerusalén no estaba marcado solo por el avance físico. A lo largo del trayecto, Jesús continuaba enseñando, sanando y revelando el carácter del reino. En Jericó, Mateo fue testigo del encuentro con Zaqueo, otro publicano. Ver cómo Jesús se detenía ante él, lo llamaba por su nombre y entraba en su casa, fue para Mateo un espejo de su propia historia. Comprendió que la misericordia del Maestro no era un acto aislado, sino una constante que alcanzaba a quienes el mundo consideraba indignos. A medida que se acercaban a Jerusalén, la tensión crecía. Jesús hablaba con más claridad sobre su muerte próxima, pero también sobre la victoria que vendría después. Mateo guardaba esas palabras, aunque aún no podía abarcar todo su significado. Sabía que se acercaban días difíciles,
y que seguir al Maestro no sería un camino de honor según los criterios humanos, sino de entrega total. Al entrar en la ciudad, la multitud extendía mantos y ramas por el camino, aclamándolo como rey. Mateo observaba aquella escena con asombro, pero también con una inquietud silenciosa. Sabía que la aprobación de las multitudes era frágil y que en pocos días esas mismas voces podrían volverse en contra. En Jerusalén, Jesús enseñaba en el templo, enfrentaba nuevamente a los líderes religiosos y advertía sobre el juicio venidero. Mateo veía cómo los días se aceleraban, como si todo el ministerio hasta ese momento hubiera sido una preparación para lo que estaba por suceder. En las noches, mientras descansaban fuera de la ciudad, Mateo meditaba en lo que había visto desde aquel primer llamado en Capernaum. Comprendía que seguir a Jesús no era solo presenciar milagros o escuchar enseñanzas, sino caminar con Él hasta el final, sin retroceder, aunque el camino llevara a la cruz. Los días que siguieron fueron los más oscuros que Mateo había vivido. La traición, el arresto, el juicio injusto, la crucifixión. Todo lo que había creído parecía tambalearse ante la brutalidad de los acontecimientos. Mateo, junto con los demás discípulos, experimentó el peso del miedo y la confusión. El Maestro, aquel que había llamado con autoridad y amor, había sido entregado a la muerte más humillante. Pero el tercer día, la oscuridad cedió. Las mujeres que habían ido al sepulcro regresaron con una noticia que parecía imposible. La tumba estaba vacía, y habían visto al Señor vivo. Pronto, Mateo, junto con otros discípulos, vio con sus propios ojos al resucitado. La voz que había escuchado aquel día en la mesa de recaudación era la misma, pero ahora cargada de una gloria que superaba todo entendimiento. En esos encuentros Jesús les confirmó la misión: ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles todo lo que Él había mandado. Mateo escuchó las palabras: «Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo», y supo que esa promesa era suficiente para sostener cualquier dificultad. A partir de entonces, Mateo dedicó su vida a proclamar el mensaje que había transformado la suya. Viajó, enseñó y finalmente escribió su evangelio, ordenando cuidadosamente las palabras y los hechos de Jesús, para que otros, aun sin haberlo visto, creyeran. Su relato no era una simple memoria personal, sino un testimonio inspirado para que el mundo entero conociera al Hijo de Dios. La vida de Mateo, que comenzó como la de un publicano visto con desprecio, terminó como la de un apóstol y evangelista, recordado por su fidelidad y su amor al mensaje del reino. No buscó su propia gloria, sino que dedicó cada palabra y cada esfuerzo a señalar a aquel que le había llamado. En sus últimos años, ya lejos de las orillas del mar de Galilea, Mateo reflexionaba sobre el camino recorrido. Desde el día en que escuchó «Sígueme», hasta el momento en que puso el último punto a su evangelio, todo había sido gracia. Sabía que, aunque su nombre y su memoria quedarían en la historia, lo verdaderamente importante era que Cristo fuera conocido y amado por generaciones. Y así, el publicano transformado en apóstol terminó su carrera, no con riquezas ni con títulos humanos, sino con la certeza de haber sido fiel al llamado. La voz que lo sacó de su mesa en Capernaum seguía resonando, y seguiría resonando en la historia, llamando a hombres y mujeres de toda lengua y nación a seguir al Señor de la vida. Para finalizar, te invitamos a suscribirte a Enigmas Bíblicos y de Fe y a activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones sobre las fascinantes verdades de la Palabra de Dios y sus misterios.